Hola a quienes nos acompañan. Aquí trabajaremos el tema elementos básicos de una función cuadrática. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, el profesor Ricardo Poveda utiliza el lanzamiento de un balón de baloncesto para trabajar algunos conocimientos asociados con la función cuadrática. En la segunda parte, mi persona, Marianela Zumbado, trabajará un ítem de contexto abstracto que utiliza dos tipos de representaciones e implica usar varios conocimientos sobre la función cuadrática para poder determinar la respuesta correcta. Para la tercera parte, el profesor Luis Hernández propondrá un tercer ítem que involucra representaciones gráficas de una función cuadrática en las opciones de respuesta. Por tanto, el propósito es determinar cuál de ellas corresponde al criterio de la función dada. Sigamos fortaleciendo las habilidades matemáticas con este centro, pero antes te invitamos a escuchar a nuestro director Ángel Ruiz, que tiene un mensaje inicial para ustedes. Acompáñanos. Centros de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. Hoy seguiremos trabajando con las funciones, pero ahora las funciones llamadas cuadráticas. Uno de los problemas utilizados fue el del lanzamiento de un balón. ¿Lo recuerdan? Este problema analizamos esa función desde un punto de vista gráfico, es decir, utilizamos la representación gráfica para ver algunos elementos de la misma. Ahora, dicha función tiene una forma muy particular. A este tipo de curvas se le llaman parábolas. Y la representación algebraica de este tipo de gráficas es de la forma f de a en b, con f de x igual a x a la 2 más bx más c con a diferente de 0. Y particularmente la función que utilizamos, la función anterior, su representación algebraica es f, que va de 0 a 10 a los números reales, con f de x igual a menos 0,10 x al cuadrado, más 0,82x más 2,40. Nótese que el dominio de esa función es de 0 a 10, pues tal y como se había analizado en el problema, este era el intervalo del tiempo en que el balón hacía su trayectoria. Y los valores a, b y c son números reales, que si son modificados, entonces su representación gráfica también va a variar. Precisamente vamos a analizar esto. Vamos a ver qué pasa cuando en una función cuadrática, de la forma que ya vimos, se modifica su dominio y se modifican los valores de a, b y c. Además, analizaremos algunas de las características de este tipo de función. Para iniciar, veamos qué pasa con una función cuadrática si su dominio varía. Aquí tenemos una parábola que es cóncava hacia arriba. Entonces, en este caso tenemos esta función que es f de x igual a 2x a la 2 más menos 2,7x más menos 36. Ahora vamos a modificar un poco el dominio, vamos a darle un intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es el intervalo de menos 4,8 al 7, ¿ok? Entonces, tal y como podemos ver, si modificamos un poco el dominio, lo que sucede es que ya la parábola no es una parábola completa, sino que es un pedazo de parábola, ¿ok? Y que ese pedazo de parábola puede que tenga toda la forma de la parábola o puede que incluso no se visualice el comportamiento de crecimiento y decrecimiento, si el intervalo dependiendo mucho del dominio. Entonces, igual si modificamos la función, ¿verdad? La función cuadrática, podemos ver igual el mismo comportamiento del dominio, que es donde lo que hace es, por decirlo de cierta forma, hace un corte en la parábola, ¿okay?
Después vamos a ver qué pasa si en una función cualquiera, por ejemplo acá, en esta función, qué pasa si modificamos el valor de c. En este caso lo que podemos ver es que la representación gráfica de la función sube y baja si modificamos el parámetro c. La traslada de forma hacia arriba y hacia abajo. Entonces eso es una de las características que tiene este valor de c. Mientras que, ¿qué pasa si modificamos el valor de a? Veamos a ver qué pasa. En este caso a es menos 2,3. ¿Ok? Si el a toma un valor, en este caso, vean que la parábola se va haciendo cada vez más ancha cuando el a se acerca a 0. ¿Ok? Y recordemos que una de las características de la función cuadrática es que a no puede ser 0. Porque si a fuese 0, se convierte en una recta. Entonces ya no es una parábola, no es una función cuadrática. Ya sería una función lineal. Por eso la característica de que a no puede ser 0. Pero si el a se vuelve un número positivo, vean que la parábola se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces, si el a es positivo, es una parábola cóncava hacia arriba. Y si el a es negativo, es una parábola cóncava hacia abajo. ¿Ok? Luego, aquí hay un punto muy importante en la que son las funciones cuadráticas. Hay un punto muy importante que es el punto llamado vértice. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces ese punto, ese vértice, es el punto más bajo de esa función. Y en el caso de que la parábola sea cóncava hacia abajo, entonces más bien el vértice es un punto que es el punto más alto de esta función. Y siempre la fórmula para obtener el vértice depende de a, b y c. Y la fórmula es la siguiente, que es la coordenada x es menos b sobre 2a y la coordenada y es menos discriminante sobre 4a. Entonces el vértice se puede obtener a través de esta fórmula. Es un punto cuya coordenada es menos b sobre 2a y la coordenada y es menos discriminante sobre 4a. Recuerden que el discriminante es la fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c. Por lo tanto, con el valor de a, b y c podemos calcular cuál es ese vértice, cuál es el vértice de una función. La función cuadrática tiene ciertas características que son importantes conocerlas, ya sea para la construcción de su gráfica, pero también para la resolución de problemas. Su dominio es el conjunto de números reales, siempre y cuando no se dé otro conjunto como dominio. Si el valor de a es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba, y si el valor de a es menor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. La intersección con el eje y es el punto 0,c. Luego, para hallar las intersecciones con el eje x, es necesario resolver la ecuación ax a la 2 más bx más c igual 0. Si esta ecuación tiene dos soluciones, entonces se interseca al eje x en dos puntos. Si solo tiene una solución, entonces interseca al eje x en un solo punto. Y si la ecuación no tiene solución, entonces la gráfica de esta función no interseca al eje x. Hay un punto muy importante que es el vértice. Tal y como ya lo vimos, las coordenadas del vértice son las siguientes: v, que es de menos b sobre 2a, y el menos discriminante sobre 4a. También se puede calcular de otra forma, que es que el vértice v es menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Pues si ya se tiene la coordenada x del vértice, basta con calcular su respectiva imagen. El eje de simetría es una recta que divide a una figura en dos partes, de tal forma que sus puntos opuestos son equidistantes. En el caso de las funciones cuadráticas, el eje de simetría es la recta x igual a menos b sobre 2a. Hola, ¿sabía usted que tenemos un canal de YouTube con diversos materiales para apoyar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas? Para ingresar al canal, use su navegador para entrar en YouTube y digite Reforma Matemática en el buscador. Presione la tecla Enter
Dé clic sobre el icono del proyecto y listo. Este canal apoya a estudiantes y a docentes y puede ser de utilidad para asesores, directores de escuelas y colegios, universitarios y padres de familia. Se ofrecen ideas novedosas y recursos educativos de apoyo para el trabajo en el aula y tenemos varias listas de reproducción acerca de resolución de problemas, evaluación, fundamentos del currículo, uso de historia de la matemática y el uso de tecnologías digitales, mini MOOCs y cursos de preparación matemática para la enseñanza secundaria. Estos recursos dinámicos, flexibles, individualizados y amigables son completamente gratuitos. Suscríbase en nuestro canal. Ahora nos daremos a la tarea de trabajar el ítem 4 del subtema de relaciones entre representaciones. Vamos a leer el enunciado. Representación tabular. A continuación se muestra una tabla con preimágenes e imágenes de una función cuadrática. Observe los datos. De acuerdo con el contexto representación tabular, la representación algebraica de la función f corresponde a alguna de estas tres opciones. Ahora, en un minuto trata de reflexionar sobre el ítem y la pregunta por resolver. El tiempo ha terminado. Veamos una estrategia de solución. De acuerdo con el enunciado, estamos frente a una función cuadrática. Algunas de sus preimágenes e imágenes se registran en la tabla. Una primera aproximación a la respuesta es realizar un bosquejo de la relación, como se muestra a continuación. Aquí se pueden revisar algunas propiedades de la función cuadrática que están presentes en la representación gráfica que hemos bosquejado. 1. La concavidad se visualiza hacia abajo. 2. La intersección con el eje Y se representa en la función cuadrática f de x igual a x elevado a la 2 más bx más c mediante la constante c. El punto 0, c es en nuestra representación el punto 0, menos 1. Ahora veamos las opciones de respuesta. La segunda opción se puede descartar por la concavidad. Observe que el parámetro a es positivo y significa que es una concavidad hacia arriba. Respecto a la primera y la tercera opción, se puede observar que la diferencia entre ellas se encuentra en el parámetro b. Una forma rápida de determinar cuál es el criterio de la función es utilizar los datos de la tabla, debido a que al introducir un valor en el lugar de la x, debemos obtener la y del par ordenado o la imagen que se registró en la tabla. Al tomar la primera función y emplear un par ordenado, se puede verificar cuál es la relación correcta. Para esto vamos a sustituir x del par ordenado menos 5, menos 26 y realizar el trabajo aritmético. Se obtiene que y en esta relación al introducir menos 5 da menos 76 y no menos 26. Esto descarta esta opción.
Entonces la respuesta correcta será la tercera opción. Pero ¿qué les parece si comprobamos que ella sea la respuesta correcta? Veamos. Para esto vamos a sustituir x del par ordenado menos 5, menos 26 otra vez, pero en la tercera función. Y realizaremos el trabajo aritmético. Se obtiene que y en esta relación da como resultado menos 26. Le invito a verificar que este criterio de la función cuadrática satisface todos los puntos de la representación tabular que se presentó en el ítem. Además, lo puede comprobar al dar clic sobre solución completa. Recursos libres de matemáticas es una modalidad original de materiales didácticos virtuales con fuerte uso de videos. Incluyen explicaciones detalladas, prácticas, ejercicios resueltos, recursos complementarios. Son dinámicos, amigables, gratuitos. Se pueden estudiar a cualquier hora del día y de la manera que se necesite. No requieren de instructores ni docentes. Estos recursos se ofrecen en 3 sitios web distintos de acuerdo con la población educativa. Educación diversificada, tercer ciclo y segundo ciclo. Apoyan también la labor docente. Los recursos libres de matemática son elaborados por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Ahora vamos a resolver el ítem 1 de la sección Relación entre representaciones, cuyo contexto se denomina representación algebraica de una función cuadrática, el cual dice así: una función cuadrática cuyo dominio son todos los números reales tiene como representación algebraica 2x al cuadrado menos 4x más 3. De acuerdo con la información del contexto representación algebraica de una función cuadrática, la representación gráfica de la función f corresponde a... Tomemos un minuto para analizar el criterio de la función f y a partir de los elementos de este, pensar cómo debería ser su representación gráfica. Bueno, ahora iniciemos analizando el criterio de la función f. Sean a, b y c los coeficientes de una función cuadrática tal que f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, entonces en la función f del ítem se tiene que a es igual a 2, b es igual a menos 4 y c es igual a 3. Lo primero que se puede decir es que la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ya que a es un valor positivo. Sin embargo, este dato no es relevante porque las 3 gráficas que se nos presentan en el ítem son cóncavas hacia arriba. Luego veamos que como c es igual a 3, entonces el corte con el eje y es el punto 0,3. Esto hace que la primera gráfica que se nos presenta quede descartada, ya que su corte con el eje de las coordenadas es 0,4. Ahora veamos que en las opciones que nos quedan, el vértice de las gráficas es distinto, por lo que para identificar cuál es el que
corresponde a la gráfica de f, podemos calcularlo a partir del criterio de f de x. Recordemos que la abscisa del vértice se puede obtener empleando los valores de a y b, mediante el cálculo de menos b entre 2a. En este caso sería menos 4 entre 2 por 2, lo que nos da 4 entre 4, y esto nos daría 1. Por lo que la representación gráfica de f sería la opción 3, ya que la opción 2 tiene como abscisa del vértice a menos 1. Otra estrategia es revisar si los puntos de las gráficas, donde se conocen las coordenadas, pertenecen o no al gráfico de f. Esto se hace sustituyendo la variable x por la abscisa del punto. Luego se calcula la imagen de esta según el criterio de la función f y se compara con la ordenada del punto de la gráfica correspondiente. Por ejemplo, al sustituir x por menos 1 en el criterio de la función, f de menos 1 sería igual a 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 3, que esto nos da 9, por lo que no coincide con la ordenada que aparece en la gráfica de la opción 2, donde la imagen de menos 1 es 1. También al sustituir x por menos 2 en f de x, se obtiene que f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 más 3, igual 19, que tampoco coincide con la ordenada que aparece en la gráfica de la opción 2, donde la imagen de menos 2 es 3. Vean que si primero hubiéramos calculado el vértice, la opción que descartaríamos sería la de la gráfica 2. Y de igual forma era necesario apoyarse en otra información para seleccionar la gráfica correcta. Ok, vamos al ítem, seleccionamos la opción 3, hacemos clic en el botón ver respuesta y notemos que es correcta. Al hacer clic en el botón solución completa, podremos repasar la solución que aparece de forma escrita.